A ver, imaginen esto. Estamos en los antiguos Juegos Olímpicos, en su máximo apogeo, pero de repente hay un evento que opaca todo lo demás. Y no es una carrera, tampoco una lucha, es el suicidio. Un suicidio público, anunciado, de un filósofo que decidió literalmente convertirse en una antorcha humana. Y claro, esto nos lleva a una pregunta central, una que nos da vueltas en la cabeza a lo largo de toda esta historia. ¿Hasta dónde se puede llegar para demostrar una idea? Es una pregunta que nos va a obligar a meternos de lleno en los límites de la convicción, del ego y hasta del espectáculo en el mundo antiguo. Con estas palabras, tal cual, un filósofo, Peregrino Proteo, suelta esta bomba delante de miles de personas. Y ojo, no estaba hablando en metáforas, era un plan detallado. Para entender cómo alguien llega a este punto, pues tenemos que conocer al hombre detrás de esa promesa tan tremenda. Y así empieza la cuenta regresiva, porque esta promesa, hecha en el escenario más grande del mundo antiguo, no fue algo del momento, para nada. Fue el inicio de una espera que mantuvo en vilo a todo el mundo romano. Imaginen el run run, la expectativa. Durante 4 años enteros la gente no paró de debatir. ¿Será un sabio de verdad, alguien dispuesto a dar la lección definitiva sobre cómo despreciar la muerte? ¿O es solo un charlatán, un tipo desesperado por la fama eterna? La pregunta quedó flotando en el aire por 4 largos años. Pero bueno, ¿quién era este personaje capaz de hacer semejante promesa? Para llegar a entender su acto final, hay que mirar su vida. Y su vida, fue una búsqueda constante, una transformación tras otra. Por eso lo llaman el camaleón espiritual. A ver, repasemos su camino, que es de no creer. De joven tiene que huir de su casa porque corren rumores de que mató a su propio padre. Imagínense. Luego aparece en Palestina y se reinventa como un líder cristiano. Y era tan carismático que lo apodaron el nuevo Sócrates. Pero su propio fervor lo lleva a chocar con la comunidad y lo expulsan. Y que ese resurge en Grecia, esta vez como un filósofo cínico súper radical, un agitador que se dedicaba a atacar al mismísimo imperio romano. O sea, cada paso que daba era una reinvención total y cada vez se volvía más público y más extremo. Y al hacerse cínico, Peregrino encontró, digamos, su escenario perfecto. Para los cínicos, la filosofía no era algo para discutir en un salón, no, se vivía, se actuaba en la calle y muchas veces de forma súper provocadora. Y él no solo adoptó estas ideas, sino que convirtió su vida entera en una especie de protesta andante, un show radical para demostrar sus puntos. Y cuando digo extremos, me refiero a esto. Llegó a insultar públicamente al emperador, al hombre más poderoso del mundo, seguro esperando que lo convirtieran en mártir. ¿Pero qué pasó? El emperador simplemente lo ignoró, lo despachó como si fuera un loquito inofensivo. Al ser ignorado, Peregrino tuvo que redoblar la apuesta. Empezó a hacer actos de resistencia física increíbles, como caminar descalzo en la nieve, todo para demostrar que su espíritu era más fuerte que su cuerpo. Y así volvemos al clímax. Esos 4 años de espera, de rumores, de debates, todo llega a su fin. La promesa se tiene que cumplir, aquí, en Olimpia, y todo el mundo está mirando. Estamos en el año 165 después de Cristo. Es de noche, en las afueras de Olimpia. Hay una multitud enorme, gente que vino por la filosofía y, seamos sinceros, mucha gente que vino por el morbo. Se juntan a medianoche y se siente la tensión en el aire. Lo que pasó después, según los que estuvieron ahí, fue como un ritual, muy solemne, muy teatral. Primero construyen una pira de madera enorme. Luego llega él, Peregrino, vestido de blanco. Se quita la ropa y, como en una ofrenda, arroja incienso a las llamas que empiezan a crecer. Grita sus últimas palabras al cielo y salta directo al centro del fuego. Cada paso, cada gesto, era parte de su última y más grande actuación. Y esas últimas palabras que gritó, según los testigos, fueron: «Espíritus de mis antepasados, recibidme». Un último llamado, quizá a la historia o a los dioses, justo antes del final. Y con eso, la promesa se cumplió. Se acabó el show. El testigo que les mencioné, Luciano, describe algo brutal. Cuenta que el murmullo de la gente se cortó de golpe. Hubo un silencio sepulcral, un silencio de tumba, roto solo por el sonido del fuego. Y de repente, el aire se llenó del olor a carne quemada. La realidad del acto en ese momento fue aplastante. En el mismo instante en que esas llamas empezaron a apagarse, comenzó un debate. Un debate que ha durado casi 2000 años. ¿Qué es lo que acababan de ver?
¿El acto de un sabio supremo o el de un ególatra monumental? ¿Quién fue realmente Peregrino Proteo? Las opiniones se partieron en dos, radicalmente. Por un lado estaba la visión de su crítico, Luciano, que lo vería como eso, un charlatán, un actor motivado por una sed de fama que no tenía fin. Pero por otro lado, sus seguidores, los cínicos, lo veían como un maestro que acababa de dar la lección más importante de todas, la prueba de que se puede ser libre de todo, incluso del miedo al dolor y a la muerte. Para unos, la locura total, para otros, la sabiduría más pura. Pero la historia de Peregrino no termina con sus cenizas, para nada. Su acto, tan radical, sigue resonando hoy, casi 2000 años después, de formas que son sorprendentes. Su historia sigue siendo inquietantemente relevante. Vemos ecos de su fuego en los mártires políticos que usan la autoinmolación como la forma más extrema de protesta. Lo vemos en nuestra cultura de la atención, donde a veces parece que solo los actos más extremos garantizan un legado. Y sobre todo, su historia nos obliga a trazar esa delgada y peligrosa línea que separa la convicción profunda del fanatismo ciego. Al final, más allá de si fue su lección definitiva o su engaño final, la historia de Peregrino Proteo nos deja con esta pregunta candente. Su fuego se extinguió hace mucho tiempo, pero nos sigue obligando a pensar qué valoramos, qué defendemos y, en última instancia, hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por nuestras convicciones. A ver.